Buenas noches, estimada comunidad. Continuando con nuestra segunda sesión del Diplomado de Derecho Administrativo, en esta oportunidad nos acompaña la doctora María del Carmen Padilla, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializada en gestión de proyectos de infraestructura y resolución de conflictos en el sector construcción. Máster en Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión de Infraestructuras por la Universidad del Pacífico y estudios de especialización en Dispute Boards. Cuenta con más de 10 años de experiencia en dichas materias y en la actualidad se desempeña como árbitro y es responsable del área de infraestructura y derecho público en Alfaro Legal. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, Isabel. Buenas noches a todos nuevamente. Gracias por la presentación. Mi nombre es María del Carmen Padilla. Yo soy socia de la firma Alfaro Legal, donde soy responsable del área de Derecho Público de Infraestructura. Así que es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. El tema que voy a tratar en este diplomado es el acto administrativo, validez y eficacia. Perdónenme un momento. Ahora sí. Ahora sí. A ver, ¿qué entendemos por acto administrativo? En primer lugar, cuando hablamos de actos administrativos, nos estamos refiriendo necesariamente a una actuación administrativa, es decir, de una entidad pública que forma parte del aparato estatal. Y cuando hablamos de acto administrativo, hablamos de declaraciones de entidades, ¿no? Las entidades que en el marco de sus funciones atribuidas por norma realizan sus actividades para cumplir una finalidad pública en el marco del derecho público y por lo tanto producen efectos jurídicos sobre terceros. Y estos efectos jurídicos que se producen con las declaraciones de las entidades van a tener sus efectos sobre intereses, obligaciones y derechos de los administrados dentro de una relación jurídica concreta. Van a crear una obligación, van a reconocer un derecho, a veces con ciertas condiciones como vamos a ver, pero lo central es que como se trata de un acto que proviene de una entidad pública, siempre tiene que estar enmarcado en una norma administrativa, porque, porque rige aquí el derecho público. Hay diferentes modalidades de actos administrativos. Cuando una ley lo autoriza, la autoridad administrativa, mediante una decisión expresa, puede someter el acto administrativo a determinadas condiciones. También podría someter este acto administrativo a un término determinado. Es decir, la decisión podría producir sus efectos por un término o un plazo determinado. Y finalmente también los actos administrativos podrían estar sujetos a un modo, es decir, a una forma de ejecución o de cumplimiento de estos actos. Entonces, siempre hay la posibilidad de que puedan establecerse estas modalidades cuando también sean compatibles con el ordenamiento legal. Nuevamente, toda actuación administrativa tiene que estar enmarcada en una norma, en una normativa, y tiene que ser, por eso, acorde al ordenamiento jurídico. Y por eso es que acá lo que se menciona es que estas modalidades del acto administrativo siempre van a tener como finalidad el cumplimiento de un fin público. Y un ejemplo que se produce, por ejemplo, de actos administrativos sujetos a término, son las autorizaciones que se pueden dar a un administrado, a una empresa, por ejemplo, inmobiliaria, para realizar obras de prevención contra el huaico, ¿no? Por el plazo de un año. En este ejemplo que les estoy poniendo, el acto administrativo tiene una condición, ¿no? Que es el plazo determinado de un año para poder realizar estas obras de prevención. La autorización para realizar obras viene a ser la declaración que emite la entidad administrativa. Hay un plazo determinado, sí, y también hay una condición, porque se le exige aquí al administrado que presente previamente su propuesta de trabajo para realizar estas obras de prevención. Entonces, en este ejemplo, vemos que el objeto contenido del acto administrativo es una autorización, una decisión para que un tercero externo a la entidad, que es el administrado, realice obras de prevención contra el huaico. Esto está sujeto a un plazo determinado, que es un año, y a una condición, que se le exige que el administrado presente previamente su propuesta de trabajo. Existen ciertos elementos que nos van a hacer notar cuando nos encontramos ante la presencia de un acto administrativo.
Una de ellas, y la principal, la que estábamos viendo hace un momento, es que exista una declaración de voluntad. Tiene que haber intención en el contenido del acto administrativo de producir un efecto jurídico determinado. Y esta declaración de voluntad, por definición, tiene carácter unilateral, ¿no? Proviene de la entidad pública. Y esta declaración es una declaración que se exterioriza y que es resultado de un proceso intelectual de juicio apoyado en un supuesto determinado de hecho y en una norma jurídica. El contenido de esta declaración de voluntad puede ser una decisión, puede ser, por lo general es una decisión, pero también puede ser ciertos actos que vamos a ver. Y este contenido tiene que estar sujeto y enmarcado en el principio de legalidad, siempre con respeto al ordenamiento jurídico y en el marco de las facultades que le han sido atribuidas a la entidad pública. La entidad pública, por más que sea entidad pública, no es que se encuentre libre de emitir cualquier declaración. Siempre tiene que estar enmarcada o va a estar enmarcada en las normas que regulan sus funciones. El segundo elemento típico del acto administrativo es que, como es un acto administrativo, tiene que venir de una entidad pública. Entonces, todos los actos exteriores que sean manifestación de voluntad de una entidad que es, por definición, califica como una entidad pública, tendrá, digamos, este elemento del acto administrativo. Y esas facultades se tienen que estar reconocidas en una norma habilitante, ¿no? O en las normas de creación que establecen y regulan las funciones de las entidades públicas. Otro de los elementos del acto administrativo es que producen efectos jurídicos, producen consecuencias, crean derechos, crean situaciones o modifican relaciones administrativas. Y adicionalmente, las decisiones que emiten a través de estos actos administrativos tienen carácter ejecutivo, es decir, se tienen que cumplir. Y este efecto jurídico es exterior a la entidad. No es una decisión que va a quedar para la propia entidad. Va a regular una situación exterior de un administrado que no forma parte del aparato estatal, sino que es un sujeto ajeno a esta. Otro de los requisitos es que los actos administrativos están enmarcados en normas de derecho público. Es decir, toda actuación administrativa tiene que observar lo que indica el ordenamiento jurídico aplicable. No se permite una actuación administrativa que no se encuentre enmarcada. O si se hace, es posible de que esto pueda ser cuestionado y contradecido por el administrado. Finalmente, otro de los elementos, y para terminar esta lámina, es que el acto administrativo tiene que estar también enmarcado o va a producir sus efectos sobre una situación jurídica concreta. No se permite regular o el acto administrativo no debería ser abstracto ni indeterminado. Tiene que tener identificado un sujeto al cual se va a dirigir los efectos de este acto administrativo. Y cuando no sea posible identificar quiénes son los sujetos a los cuales se va a aplicar estos efectos jurídicos, lo que suelen hacerse es que, si bien no se identifica a los administrados por nombre propio, lo que se hace es establecer las características de la situación jurídica que están regulando. Desde el ámbito de la actuación administrativa puede clasificarse como externa e interna. Esto va a depender de acuerdo al destinatario de la actuación. Si un acto administrativo es dirigido hacia un sujeto de derecho fuera de la administración pública que no pertenezca al aparato estatal, probablemente va a ser un acto administrativo. La decisión que va a emitir la entidad pública a través de este acto administrativo va a recaer sobre un sujeto de derecho fuera de la administración. Y como es ajeno a esta actuación administrativa externa califica como acto administrativo. ¿Qué no es acto administrativo? La actividad interna que realizan las entidades públicas. Por ejemplo, cuando un acto es dirigido hacia un sujeto que pertenece a la esfera organizativa de la entidad pública. ¿Qué es lo que ocurre cuando una autoridad administrativa toma una decisión, por ejemplo, hacia un servidor o un funcionario determinado?
¿no? Los nombramientos, las designaciones que se hacen, que vemos en el peruano siempre. Se designa a tal persona como director de tal entidad, ¿no? Este tipo de actos que son decisiones y de las entidades, declaraciones de entidades públicas, pero tienen una finalidad interna que está determinada para regular su propio funcionamiento. Entonces, esa actividad interna, por ejemplo, no constituye acto administrativo. Y ejemplos de actividad interna lo podemos encontrar, pueden ser decisiones, pueden ser informes, pueden ser constataciones. Por ejemplo, típicamente vemos que las entidades públicas inician sancionadores con una resolución, pero todos los argumentos sobre los cuales la entidad ha basado su decisión y efectuado el acto administrativo con la resolución están basados en informes anteriores que ha gestionado la propia entidad. Todo intercambio de informes y comunicaciones que ha hecho la entidad y que le está sirviendo en este momento de sustento para resolver una situación determinada, califica como actividad interna. Y lo mismo ocurre también, por ejemplo, en el caso de una constatación, cuando una municipalidad va a dejar constancia de una posible infracción administrativa, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un local que aparentemente estaría actuando sin licencia de funcionamiento, una medida temporal que suelen tomar las entidades, las municipalidades en este caso, es la clausura del local. Y se deja eso constancia en un acta de constatación. Y esa acta de constatación, si bien puede contener una declaración, finalmente no califica como acto administrativo. Por otro lado, desde el ámbito de actuación, también es posible diferenciar el acto administrativo formal del material. Y es formal cuando implica un juicio jurídico, ¿no? Hay una decisión formal destinada a la aplicación del derecho, a regular una situación particular al amparo de una norma específica. Y aquí esto sí constituye acto administrativo porque está sustentado en una norma jurídica, en una norma que habilita a la entidad pública a realizar determinada situación ante un supuesto específico. Por otro lado, nos encontramos ante una actuación administrativa de carácter material cuando solamente nos encontramos ante comportamientos o hechos con relevancia jurídica y que de por sí mismos no constituyen actos administrativos porque no están generando efectos o creando derechos sobre un administrado, sino están materializando de repente una decisión administrativa, que es como el caso anterior que les comentaba de la clausura de un local, ¿no? Este tipo de medidas, si bien no constituyen el acto administrativo de por sí, son como que actuaciones complementarias que están habilitadas a hacer las entidades públicas para finalmente cumplir y acatar o ejecutar el acto administrativo. A ver, ¿qué no es acto administrativo? Como hemos visto, los actos de administración interna. ¿Y qué cosas son los actos de administración interna? Son todos aquellos actos destinados a organizar o a hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Y como tales, están orientados a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de la entidad. Entonces, si bien una entidad pública siempre va a estar enmarcada en una norma, ¿no?, que lo habilita a cumplir una finalidad pública, esta finalidad pública siempre va a estar presente tanto a nivel interno como a nivel externo, como los actos administrativos que la entidad vaya a emitir y vayan a desplegar efectos sobre terceros. Pero en el caso de actos de administración interna, estos no son regulados por el TUO de la LPAG. Aquí los actos de administración interna se rigen por sus propias normas de funcionamiento de cada entidad pública. Pero en cuanto a la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo General, únicamente se podría aplicar las normas del título preliminar y aquellas normas que expresamente así lo establezcan, que como les mencioné, por lo general son las normas que regulan su propio funcionamiento y creación. Pero el hecho de que no se aplique la Ley de Procedimiento Administrativo General no quiere decir que incluso los actos de administración interna tengan que cumplir ciertas formalidades o requisitos. Y por eso la norma lo que ha dicho
es que incluso los actos de administración interna tienen que ser emitidos por órgano competente. Su objeto debe ser física y jurídicamente posible y tienen que cumplir con motivación, tienen que estar sustentados debidamente, sustentados en un juicio pues racional, salvo, dice, los casos en que los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista. En esos casos se puede dispensar la motivación, pero en los otros, que son, digamos, la mayor parte, tiene que cumplir esas formalidades que exige para su validez, ¿no? Incluso también a los actos de administración interna es posible aplicar el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos, previsto en el artículo 17. ¿Y de qué se trata este régimen? Este régimen crea o habilita a que ciertos actos administrativos en los cuales se establezca que tengan eficacia anticipada puedan producir efectos jurídicos incluso antes de su emisión. Y la única condición es que no violen normas de orden público ni afecten derechos de terceros. Por ejemplo, esto suele pasar mucho con el caso de las autorizaciones de viaje para funcionarios públicos. Como ustedes saben, en el caso de funcionarios públicos, muchas veces las autorizaciones de viaje por comisiones por X motivos, siempre llevan aparejada también una aprobación de determinados viáticos para que los funcionarios puedan solventar sus gastos durante sus comisiones. Pero como el tema de presupuesto es muy complicado en una entidad pública, hay mucha burocracia, hay mucho procedimiento previo que cumplir, entonces esta norma lo que hace es que incluso después de que el funcionario ha realizado la actividad por la cual se estaría autorizando, ¿no?, el viaje, pongamos, o la comisión, es posible que posteriormente a ello la autoridad administrativa pueda, entre paréntesis, o perdón, entre comillas, regularizar este acto posterior y decir que tiene eficacia anticipada para que estos efectos puedan aplicarse incluso antes de su emisión. Por otro lado, en el caso de los actos de administración interna, las decisiones de mero trámite, ¿no? Este tipo de decisiones de mero trámite, dice la norma que pueden impartirse incluso verbalmente, ¿no? Ya no se exige la formalidad como al acto administrativo, donde la formalidad es expresa y por escrito. En el caso de decisiones internas de mero trámite, la norma dice que el órgano competente las puede emitir verbalmente. Y para su ejecución, ustedes miran cómo se ejecuta. Entonces, si hay una orden que se imparte de forma verbal, es posible ejecutarla así. Y el órgano inferior lo que tiene que hacer es dejar constancia de la orden por escrito y comunicarla de forma inmediata, indicando una fórmula por orden de, ahí vendría a ser el funcionario superior jerárquico, ¿no? Y con esto podría cumplir y ejecutar el acto administrativo. ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo? El acto administrativo debe cumplir con ciertos requisitos para que sea considerado válido en el marco del derecho público. Estamos nuevamente recordando de que los actos, al ser enmarcados en el cumplimiento de finalidades públicas por entidades públicas, tienen que cumplir ciertos requisitos de validez. No estamos en el ámbito del derecho privado, donde las partes, si lo quieren, pueden regular pues situaciones incluso extremas, ¿no? Siempre y cuando no vulneren el ordenamiento jurídico. En el caso de acto administrativo, en el caso del derecho público, siempre todo tiene que estar enmarcado en el ordenamiento jurídico. Ese va a ser el límite que va a regular la función administrativa de las entidades. Y en el caso de los actos administrativos, se exigen 5 requisitos. El objeto o contenido, que viene a ser el contenido propio del acto administrativo, la motivación, que viene a ser todo ese juicio y razonamiento que sustenta finalmente una decisión de la entidad pública, la finalidad pública, que es el objetivo final que la autoridad administrativa pretende cumplir con ese acto administrativo, la competencia, que viene a ser la facultad, la atribución que tiene una autoridad administrativa para dictar ese acto administrativo particular,
Recordemos que incluso dentro de la propia organización interna de una entidad, varios órganos van a tener diferentes competencias. Entonces, lo que se tiene que comprobar es que quien está emitiendo el acto administrativo esté facultado de acuerdo a sus normas de creación, pero también dentro de las propias normas que regulan su funcionamiento de la entidad, ¿no? Y finalmente, para la validez de un acto administrativo, se requiere que éste haya cumplido todo el procedimiento regular. Es decir, haya cumplido todos los procesos, todas las etapas, pasado por los funcionarios, digamos, que el procedimiento exige. Y como se trata de acto administrativo, hay una presunción de validez, ¿no? Se presume que los actos que emiten las entidades públicas cumplen con todos los requisitos de validez que hemos estado viendo en la lámina anterior. Entonces se considera que son válidos, ¿no? Y se va a considerar así hasta que su nulidad no sea declarada por autoridad, por autoridad administrativa o jurisdiccional. Y esto es muy importante porque si uno, de hecho es muy probable que las entidades también se equivoquen porque son funcionarios públicos, las personas, pues son personas, los funcionarios públicos que emiten actos administrativos y actos de administración interna. Entonces es muy posible que nos encontremos ante casos donde los actos administrativos no van a cumplir sus requisitos de validez, ¿no? Y uno tiene que estar atentos donde se encuentren, ya sea como trabajando como asesores, trabajando como abogados de un estudio, para ver y analizar si es que los actos de la administración están cumpliendo con los requisitos de validez. Porque si no es así, puede constituir un vicio y también afectar el acto administrativo y lograr, pues, y se puede incluso impugnar para lograr su nulidad. Otro de los requisitos de validez del acto administrativo es la competencia. Quien emite un acto administrativo tiene que tener una facultad de hacer ese acto administrativo que está dictando, otorgada por una entidad y por norma previa habilitante. Es decir, su actuación tiene que estar enmarcada en una normativa, que lo va a reconocer como órgano competente para dictar determinada clase de actos administrativos, que como ya hemos visto, pueden estar condicionados por montos, pueden estar condicionados por materia, pueden estar condicionados en función al territorio, el grado y tiempo. Perdón. Y un ejemplo, por ejemplo, yo soy especialista en contratación pública y en el caso de la normativa de contrataciones, uno de los actos administrativos que se impugnan y que se suelen impugnar mucho en los procedimientos de selección son los otorgamientos de la buena pro, ¿no? O una descalificación postor. En ese caso, la apelación de un procedimiento de selección puede presentarse ante dos órganos competentes dependiendo de la situación particular. Si se trata de un procedimiento de selección cuyo valor es menor a 50 UITs, la norma dice que el recurso de apelación se presenta ante la entidad convocante del procedimiento de selección. En cambio, si el procedimiento de selección tiene un valor mayor a las 50 unidades impositivas tributarias, la norma dice que el recurso de apelación se presenta y es resuelto por el Tribunal del OCE. Entonces, aquí vemos que la norma distingue la competencia para conocer el recurso de apelación en función a una cuantía determinada que va a estar determinada por el valor del procedimiento de selección. Otro de los requisitos de validez del acto administrativo es el objeto, es el contenido, es el contenido de la manifestación de voluntad que emite una entidad pública. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿No? Y con el objeto, la entidad pública lo que está haciendo es exteriorizar su manifestación de voluntad, ¿no? Y el objeto o contenido del acto administrativo es aquello que decide, declara o certifica la autoridad. Puede ser
es expreso, debe ser expreso y por escrito, de modo que pueda determinarse inequívocamente los efectos jurídicos. Un acto administrativo no puede ser impreciso, tiene que ser claro, precisamente porque lo que busca es que los administrados puedan cumplir una situación jurídica determinada, ¿no? Que puede ser una decisión, puede ser una declaración o una certificación. Y adicionalmente, el contenido del acto administrativo tiene que ser acorde a las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados. Es decir, tiene que cumplir con una motivación. La entidad pública no puede emitir un acto administrativo, no puede resolver y decidir sobre una situación determinada si es que esa decisión que está emitiendo la entidad no se justifica en un supuesto de hecho que la norma regula, ¿no? Adicionalmente, sí es posible que un acto administrativo pueda ser emitido también considerando aspectos apreciados de oficio, que no solamente pues un acto administrativo no solamente puede basarse en las cuestiones sometidas por los administrados, también la autoridad administrativa tiene la facultad de apreciar de oficio ciertas situaciones y en este caso el requisito que exige la norma para poder incorporar nuevas valoraciones es que se otorgue al administrado una facultad de contradicción. La administración, en estos casos, cuando tiene apreciaciones de oficio, se tiene que cumplir con un debido proceso y tiene que otorgarle al administrado un plazo de 5 días, la norma dice un plazo no menor de 5 días, para que expongan su posición y aporten pruebas. Y finalmente, como lo señalaba, el acto administrativo, aquello que se decide, se declara o certifica, tiene que ser acorde al ordenamiento jurídico. No se permite un acto contrario ni incompatible con una situación de hecho prevista en las normas. Tampoco un acto administrativo impreciso, oscuro o imposible de realizar. Por el contrario, la norma lo que requiere es que ese objeto sea claro, sea ejecutable y que sea pues expreso, ¿no? Otro de los requisitos de validez es la finalidad pública. Nuevamente, el acto administrativo siempre tiene que enmarcarse en las finalidades de interés público. Ese es el objetivo final que va a tener cualquier actuación administrativa, ya sea interna o externa, ¿no? Pero en el caso de los actos administrativos, aquellos que son exteriores, sí, necesariamente los actos que realizan las entidades tienen que tener una orientación al cumplimiento de una finalidad pública. Y esta finalidad tiene que ser reconocida también en una norma habilitante que le otorga facultades a la entidad para poder realizar determinados actos administrativos y cumplir por ello con su finalidad. Y es por eso que al estar enmarcados en una normativa, en el ordenamiento jurídico, cualquier autoridad administrativa no es que puede emitir cualquier declaración según su conveniencia. No, lo que dice la norma es que los actos administrativos no pueden encubrir finalidades de carácter personal del emisor o a favor de un tercero u otra finalidad distinta a lo que contempla la ley. Por eso es que el acto administrativo, uno de los elementos del acto administrativo es siempre que sea conforme al ordenamiento jurídico. Tiene que estar enmarcado en la normativa, en un título habilitante, perdón, o en la normativa habilitante que reconozca pues que la entidad pública tenga facultades para realizar ese tipo de actos administrativos. Y el hecho de que algunas normas puedan no considerar los fines de una facultad administrativa, eso no quiere decir que el funcionario público vaya a tener discrecionalidad de aplicar la norma como quiera. Entonces siempre se exige que haya una finalidad pública, que los actos estén orientados a reconocer un interés público y también enmarcados en el ordenamiento jurídico. Y ahora vamos a ver el requisito de la motivación. El acto administrativo debe de estar motivado en proporción y contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Entonces, se requiere de que la decisión que vaya a tomar la entidad sea proporcional a la situación de hecho que está regulando, que está considerando en ese acto administrativo y además enmarcada al ordenamiento jurídico. La motivación debe ser expresa,
La motivación no se supone, la motivación tiene que estar escrita, expresa en las resoluciones, en las decisiones que constituyan acto administrativo y debe guardar relación concreta y directa con los hechos y normas que la justifican. No es posible considerar que existe un acto administrativo únicamente cuando se hace referencia a una situación. Eso sería una constatación. Un acto administrativo siempre tiene que estar enmarcado en una norma y tiene que haber esa compatibilidad entre el hecho que una autoridad administrativa está analizando, el supuesto de hecho de la norma, y con una congruencia lógica entre uno y otro, pues aplicar la norma y finalmente emitir un acto administrativo enmarcado en el ordenamiento jurídico. La norma también permite que pueda motivarse, pueda cumplirse con este requisito mediante la declaración de conformidad de anteriores dictámenes, decisiones o informes. Como les mencionaba hace un rato, por ejemplo, en el marco de un procedimiento sancionador, cuando la entidad emite una resolución de inicio de procedimientos administrativo sancionador, por lo general suele basarse en informes o en opiniones previas de sus órganos administrativos. En estos casos, cuando un acto administrativo se basa en informes, en dictámenes previos, la condición para que estos tengan validez, el acto administrativo tenga validez, es que todos los informes previos, todas las actuaciones que están ayudando a la entidad pública a tomar la decisión del acto administrativo formen parte integrante del acto. Y al formar parte, la norma exige que también sean notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. Si no se notifica, ahí habrá un vicio en su validez porque no se habría notificado en realidad el sustento, el fundamento, la motivación de ese acto administrativo. No son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales, vacías, vagas o imprecisas. Como les mencionaba hace un momento, la motivación no se supone. La motivación tiene que ser clara y expresa y contener una exposición detallada de las normas y del supuesto de hecho para que haya congruencia y para que haya razonabilidad en la motivación. No constituye causal de nulidad la apreciación que puede hacer una autoridad superior, ¿no? Una autoridad respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación de las normas o interpretación del derecho que haya emitido una persona anterior sobre un acto administrativo. En este caso, la apreciación distinta debe conducir a estimar parcialmente o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. Para aclarar un poco este supuesto, cuando una autoridad emite un acto administrativo basado en una motivación y hay otra que emite basada en una distinta motivación, esta segunda motivación no anula, digamos, la motivación principal, ¿no? Y esta motivación o tener una apreciación diferente sobre la aplicación de derecho o sobre la motivación no constituye causal de nulidad. La motivación, si uno no está de acuerdo con la motivación de un acto administrativo, lo que corresponde es apelar esa decisión, es ejercer la facultad de contradicción, pero no se puede decir que hay un vicio en su validez. Hay algunos actos en donde no se precisa motivación, que la norma ha dicho, en estos actos no es necesario que haya motivación. Y estos son 3. El primero de ellos es en las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento, ¿no? Esas actuaciones internas que pueden haber para dar inicio a un procedimiento. Por otro lado, no se requiere motivación cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica derechos de terceros. En este caso, el acto administrativo puede no precisar de motivación. Yo siempre sugiero que aún se trate de estos actos, siempre se incluya, aunque sea una motivación, una referencia a la norma, porque finalmente lo que se quiere es que el administrado tome conocimiento claro, indubitable del contenido del acto administrativo, de la decisión que se está regulando. Y este siempre tiene que estar enmarcado en el supuesto de hecho de una norma jurídica. Y finalmente, un acto que no precisa motivación
es cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, y en estos casos es posible que baste una motivación única y general que va a ser aplicable para todos estos actos administrativos. Procedimiento regular. El procedimiento regular implica que el origen del procedimiento debe basarse en un procedimiento previsto legalmente. Por lo general, las entidades regulan ciertos procedimientos, ¿no? O los actos administrativos, perdón, están regulados en determinadas normas. Por ejemplo, en el caso de las contrataciones públicas, hay un procedimiento regular que una entidad tiene que hacer para poder contratar a una persona para que ejecute una obra, ¿no? Hay un procedimiento que se tiene que cumplir, hay ciertos actos, ciertos requisitos. Entonces, lo mismo pasa con los actos administrativos. Y antes de su emisión, el acto debe de ser conformado mediante el cumplimiento de un procedimiento administrativo previsto para su generación. Nuevamente, aterrizando en el caso de la contratación pública. Por ejemplo, para convocar un procedimiento de selección, lo que la entidad tiene que hacer como procedimiento es realizar un estudio de mercado previo para determinar el valor referencial, para evaluar si hay pluralidad de postores y poder lanzar a concurso su procedimiento. Entonces, hay ciertas actuaciones previas que incluso tienen que cumplir un procedimiento para que se considere válido. Y el procedimiento es un aspecto esencial, no es solo una formalidad, es un aspecto medular que va a garantizar la validez del acto administrativo. Finalmente, la eficacia del acto administrativo. ¿Cuándo nos vamos a encontrar ante actos administrativos eficaces que van a desplegar sus efectos jurídicos sobre los administrados? La norma dice que el acto administrativo es eficaz a partir de la notificación legalmente realizada. Cuando se hace el acto de notificación, cuando se pone de conocimiento al administrado la decisión de la autoridad administrativa. A partir de este momento, cuando, por ejemplo, se le notifica en el domicilio del administrado un inicio de un sancionador, a partir de ese día es que el acto administrativo es eficaz. Por ejemplo, la notificación del acto es siempre practicada de oficio, siempre se encuentra a cargo de las entidades públicas, ¿no? El debido diligenciamiento de las notificaciones siempre va a ser competencia de la entidad pública que lo dictó. Y un aspecto esencial y que es importante que también lo sepan es que la notificación por lo general tiene que realizarse en día y hora hábil. Tiene que ser día hábil, día laboral, para que se entienda válidamente notificado. Salvo que exista alguna regulación especial diferente que habilite poder también notificar en días que no son hábiles o por la naturaleza continuada de la actividad. Por ejemplo, en el caso de SEDAPAL, que desarrollan funciones públicas, que son empresas que desarrollan función pública, estos tienen como actividad un servicio público, ¿no? Un servicio de naturaleza continuada. No puede decir que sus actos administrativos son eficaces recién el día lunes, por ejemplo, cuando tienen que cumplir, digamos, su finalidad pública. Bueno, otro aspecto de la eficacia del acto administrativo es que siempre cuando regule un beneficio que se otorga al administrado, en estos casos será eficaz ya no desde la fecha de notificación, sino de la fecha de la emisión, salvo que exista una disposición diferente, ¿no? A diferencia de la regla general, que es que el acto administrativo tenga eficacia a partir de su notificación, cuando un acto administrativo le otorga un derecho, un reconocimiento a un administrado, es eficaz desde la fecha de su emisión. Finalmente, también es posible, como lo habíamos visto anteriormente para el caso de actos de administración interna, que los actos administrativos puedan tener eficacia anticipada. Puede establecerse que tengan eficacia incluso antes de la emisión del acto administrativo. Y esto se da en determinados supuestos. Cuando son actos favorables al administrado,
¿no? Cuando reconozcan algún derecho, algún beneficio. Además, cuando no lesionen los derechos e intereses de terceros, ¿no? Cuando no se perjudiquen legítimos intereses de terceros. Otro supuesto es que exista la fecha a la que pretende retrotraerse la eficacia del acto, el supuesto hecho justificativo para su adopción, ¿no? Siempre tiene que estar enmarcados en una norma nuevamente. Y finalmente, para la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en enmienda. Cuando se conoce un proceso de nulidad, un procedimiento en el que está de por medio una nulidad del acto administrativo, la nulidad siempre va a tener eficacia anticipada. Siempre cuando la entidad declare y resuelva que un acto administrativo es nulo, eso quiere decir que la nulidad se va a retrotraer desde la misma emisión de ese acto administrativo, porque es un acto nulo. Ahora bien, hay determinadas actuaciones que están dispensadas de notificación. Antes de ello, toda notificación, en principio, debe practicarse en el plazo máximo de 5 días desde su expedición. Por ejemplo, si hoy día estamos lunes y se emite el acto administrativo, su notificación debería producirse hasta el sábado, si es que se puede hacer en, digamos, todos los días de la semana, ¿no? En días hábiles e inhábiles. ¿Cuándo no se requiere notificación? Cuando el acto administrativo es emitido en presencia del administrado. Siempre que exista acta de esa actuación procedimental donde conste la asistencia del administrado. Otro de los supuestos es si el administrado tomara conocimiento del acto mediante su acceso directo y espontáneo al expediente, recabando su copia, dejando constancia de esa situación en el expediente, ¿no? Aquí en estos dos supuestos de dispensa de notificación, es el administrado quien accede a determinada información que va a generarle un efecto jurídico, ¿no? Va a generar y constituye un acto administrativo. Cuando el administrado accede, ¿no? Ya sea a través del acceso al expediente o cuando va y acude a la entidad y la entidad le dice, por ejemplo, tengo esta notificación para ti. Ahí, en esos casos ya no se requiere notificación. Si el administrado está presente en la institución, es posible entregarle la comunicación, la cédula, y eso se deja constancia. Orden de prelación. Existe un orden de prelación que se tiene que cumplir para la notificación del acto administrativo. Y este orden no se puede suplir ni modificar en principio, sino esto implica de que la notificación sea nula. Y este orden marca como, en primer lugar, que se privilegia a la notificación personal en el domicilio del administrado. Y en esos casos, cuando la entidad pública notifica personalmente al administrado en su domicilio, esa notificación surte efectos el mismo día en que ha sido diligenciada. Y nuevamente, esa notificación, en tanto tiene que cumplir con ciertos requisitos, tiene que realizarse en el día y en la hora hábil estipulada, ¿no? En día y hora hábil, salvo que la regulación específica pues establezca algo distinto. En segundo lugar, si no se puede notificar de forma personal al administrado, es posible también hacerlo mediante telegrama, correo certificado, telefax o cualquier otro medio que permita acreditar su acuse de recibo. Y en estos casos, surte efecto el día que conste haber sido recibida. Pero estos segundos, este segundo orden de prelación que nos muestra herramientas de tipo tecnológica, bueno, el telefax no tanto, pero correo, ¿no? Correo certificado. Estos segundos medios, ¿no? Tienen que ser siempre solicitados por el administrado. La entidad de oficio no puede disponer, por ejemplo, de notificación por telegrama o correo certificado. Tiene que haber siempre una solicitud del administrado de que la notificación de ciertos actos administrativos en el marco de un determinado procedimiento sean efectuadas por esa vía. Y ahora se viene utilizando también la notificación por correo electrónico. De hecho, es lo que nos ha ayudado mucho a hacer ese intercambio de comunicaciones en la pandemia, ¿no? Y en ese caso, el administrado
se indica que el administrador tiene que consignar en el escrito que vaya a presentar a la autoridad administrativa una dirección de correo electrónico e indicar que podrá ser notificado en esa dirección, ¿no? Y también tiene que brindar su autorización, ¿no? Y aquí no va a aplicar ya el orden de prelación que les he mencionado. En tanto hay una manifestación de voluntad del administrado que sea notificado vía correo electrónico, hay una autorización y por tanto la entidad se va a encontrar habilitada de poder notificar directamente al administrado vía correo electrónico. Finalmente, otra de las modalidades reconocidas en este orden de prelación es la publicación en el diario oficial u otro diario de mayor circulación, salvo que siempre va a haber alguna disposición normativa distinta. En estos casos, la notificación se entiende válidamente realizada con la última publicación. Y esto procede cuando la notificación no pueda realizarse en el domicilio señalado en el DNI del administrado. Cuando no es posible ubicar el domicilio o cuando el administrado haya consignado una dirección que no existe o que está mal, lo que se hace es publicar la notificación en el diario oficial o en otro diario de mayor circulación. Y recuerden que en esos casos de publicaciones, la notificación se entiende válidamente realizada o surte efectos con la última publicación en el diario. Estas son las 3 modalidades que existen de notificación, incluyendo también la de correo electrónico en el segundo grupo, ¿no? Porque acá indica que puede ser telegrama, correo certificado o cualquier otro medio que permita acreditar su acuse de recibo. Y aquí es donde entra el correo electrónico. Estas modalidades de acá pueden ser complementadas. Si bien hay un orden, como habíamos indicado, preestablecido que no se puede modificar, eso no quiere decir que la entidad pueda o tenga que verse obligada a notificar únicamente por un medio o al domicilio del administrado, ¿no? La notificación personal, por ejemplo, puede ser complementada como una notificación por correo electrónico. Entonces, sí es posible hacer la notificación de un acto administrativo por 2 vías, siempre y cuando se haga pues para mejorar o para promover la posibilidad de notificación. Ahora, hay algunas diferencias entre la notificación por correo electrónico y la notificación por casilla electrónica. En ambas siempre se va a requerir que esto sea a solicitud del administrado. El administrado tiene que haber dado su autorización para ser notificado o por correo electrónico o por casilla electrónica. ¿Por qué? Porque recordemos que la notificación, el primer orden de notificación siempre va a ser la notificación al domicilio del administrado. Entonces, si se requiere variar este primer orden, tiene que ser bajo una autorización del administrado. Y en el caso del correo electrónico, la notificación se considera válidamente realizada cuando se obtiene una respuesta del correo electrónico del administrado. Acá, como lo había mencionado, se requiere consentimiento expreso del administrado, que puede ser incluso otorgado vía correo electrónico. Imagínense qué rápido hemos avanzado, porque incluso ya no se requiere que se presente un escrito autorizando la notificación al correo electrónico del administrado, sino que ahora incluso por el mismo correo el administrado puede otorgar que se le notifique a esa dirección. Y las formas de dejar constancia de la notificación es que desde el correo del administrado se brinde una respuesta de que ha sido notificado con el acto administrativo, y la otra forma es que se genere una respuesta automática desde la plataforma que garantice su recepción. Hay algunos correos de algunas firmas o de algunas empresas que generan esta respuesta automática y dejan constancia de que el acto administrativo ha sido válidamente notificado al administrado. Ahora bien, ¿qué pasa si no llega esa respuesta automática o si el administrado no responde por correo electrónico? En esos casos, lo que dice la norma es que a falta de respuesta en el plazo de 2 días, el acto administrativo se vuelve a notificar por cédula de notificación. Y en el caso del correo electrónico es posible implementarse firmas y certificados digitales.
Y esto es lo que nos ha salvado en pandemia. Las personas no estaban físicamente, las entidades no podían coordinar directamente, no podían ir a firmar físicamente por las medidas del COVID, pero se implementaron las firmas digitales y certificados digitales, y uno desde su casa podía firmar y podía autorizar como con su firma gráfica un documento. Por otro lado, en el caso de casillas electrónicas, la notificación se entiende válidamente realizada cuando la entidad deposite en el buzón asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste ser recibida. Igualmente, como en el caso del correo electrónico, aquí la notificación por casilla electrónica también se requiere previo consentimiento del administrado, pero la diferencia es que la casilla electrónica es gestionada por la propia entidad pública. La entidad pública es la que asigna una determinada casilla al administrado y le indica que ahí van a ser notificados todos los actos y actuaciones administrativas de un procedimiento administrativo. Plazo y contenido para efectuar la notificación. Toda notificación debe practicarse en el plazo de 5 días a partir de la expedición del acto. Y la eficacia de este acto administrativo, o de la notificación, perdón, es que debe contener algunos requisitos, un contenido mínimo. En primer lugar, el texto íntegro del acto administrativo, lo que va a producir efectos, incluyendo su motivación, y agregaría también todos los requisitos de validez. Por otro lado, se requiere que conste la identificación del procedimiento dentro del cual ha sido dictado. Nuevamente, como estamos hablando de actuaciones administrativas, no estamos hablando de actuaciones discrecionales, estamos hablando de actuaciones que están reguladas en normas, en el ordenamiento jurídico. Otro de los requisitos es que se indique también que la autoridad o la institución que emite el acto administrativo, así como su dirección. Y su dirección también, porque el administrado va a tener posibilidad de poder responder, y para responder se establece que tiene que también conocer la dirección de la institución que está emitiendo el acto administrativo. Otro de los requisitos es que tenga la fecha de vigencia del acto y con la mención de si se agotara la vía administrativa. Algunos actos administrativos agotan la vía administrativa y es importante tener certeza de cuándo el acto administrativo va a desplegar sus efectos jurídicos y si ese acto agota la vía administrativa. Es importante que el administrado sepa esto para poder ejercer las facultades de contradicción que pueda tener. Otro de los requisitos es que en caso sea una publicación dirigida a terceros, se deberá agregar además otra información que pueda ser importante para proteger sus intereses y derechos. Algunos actos administrativos pueden tener también efectos sobre terceros y en ese caso es importante que la entidad pública garantice que el contenido de su acto administrativo y de la notificación cuente con todos los elementos para tener una decisión fundada, una decisión motivada, y que los terceros interesados también tengan los argumentos y puedan comprender cuáles son los hechos que justifican esa decisión contenida en el acto administrativo. Y finalmente, debe constar la expresión de los recursos que proceden, el órgano ante el cual deben presentarse los recursos y el plazo para interponerse. Como el ordenamiento jurídico es muy complejo, es muy vasto, entonces la obligación de la autoridad administrativa es que indique, digamos, las herramientas que pueda tener el administrador para también poder ejercer válidamente sus derechos de contradicción. Y si el acto administrativo practica algún acto procedimental que sea rechazado por información, si el administrado, estamos hablando acá del administrado, por ejemplo, en base a una notificación incorrecta de la notificación, hace un acto que es rechazado por otra autoridad administrativa, la norma dice que el tiempo que haya transcurrido no será tomado en cuenta para determinar el vencimiento de plazos que le corresponda. Si el error ha tenido su origen en la administración, en una mala notificación, el administrado no se perjudica. El administrado va a tener el plazo que le corresponde, o se le va a reconocer el plazo que pueda tener para poder apelar una decisión. Pero es muy posible que algunas notificaciones, así como los actos administrativos, se presumen válidos y pueden tener vicios. En el caso de las notificaciones también existe lo que se llama las notificaciones defectuosas. Y en caso se demuestre que la notificación se ha realizado
sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad va a tener que ordenar que se rehaga nuevamente la notificación, subsanando las omisiones y sin perjuicio del administrado, como les digo. El administrado no se va a perjudicar si no ha podido tomar conocimiento de un hecho en base a un error de la propia administración. Pero si el administrado impugna una notificación por ser defectuosa y al momento de evaluarse se desestima, ¿no? Aquí, de hecho, esto genera de que esa notificación opere desde la fecha en que fue realizada, porque se ha comprobado la situación y se ha verificado que esa notificación sí estuvo válidamente efectuada, ¿no? Y en ese caso, el acto administrativo, así como su notificación, va a operar desde la fecha en que fue diligenciado. Finalmente, una de las características del acto administrativo es que es impugnable, ¿no? El acto administrativo, como lo mencionaba, como lo hemos visto, va a generar efectos jurídicos sobre terceros, sobre administrados, va a crear relaciones, va a reconocer derechos, va a regular, va a modificar determinadas situaciones jurídicas y por tanto se reconoce la posibilidad de que éste sea cuestionado. Hay una presunción de validez de que cumple con todos los requisitos que hemos visto de acto administrativo, de objeto, de contenido, de motivación, entre otros. Sin embargo, previa comprobación, si uno verifica de que estos actos administrativos violan o lesionan o vulneren alguna norma o interés legítimo, en ese caso va a proceder su contradicción en vía administrativa. Y otro aspecto también que tienen que tener en cuenta es que un acto administrativo siempre va a poner fin a una determinada situación jurídica. Va a emitir su decisión y va a poder, por tanto, ser impugnable. Y existen diferentes recursos en la Ley de Procedimiento Administrativo General para apelar los actos administrativos. Pero son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia administrativa y excepcionalmente los actos de trámite cuando suspenden el procedimiento o produzcan indefensión. A ver, les comento un ejemplo para que puedan entenderlo. En el caso de infracciones administrativas, por ejemplo, a nivel municipal, en el caso, por ejemplo, de una empresa constructora que construye sin contar con licencia de edificación, lo que hace la autoridad administrativa antes de iniciar el procedimiento sancionador, por ejemplo, por encontrar material de construcción sin licencia o por constatar que existen movimientos de tierra sin una licencia previa, lo que hace primero es dejar constancia, ¿no? Pero esos actos de administración, esa acta de notificación que pueda surgir de una constatación, no va a poner fin a una instancia, no va a constituir ni siquiera el inicio de un procedimiento sancionador. Se requiere que haya un procedimiento posterior a la constatación que compruebe y determine la responsabilidad del administrado para que este acto recién pueda ser impugnado. La manifestación de la entidad pública en ese caso recién se va a emitir cuando se notifique al administrado de una sanción. Y en ese caso va a proceder entonces el recurso administrativo contra el acto administrativo, que viene a ser la resolución. Y en contrapartida, ¿qué cosa no constituye un acto impugnable? Los actos que sean de reproducción. Los actos que sean reproducción de otros anteriores firmes, ni confirmatorios, ni aquellos que se encuentran consentidos. Estos actos no van a ser impugnables. Solamente los actos que pongan fin a la instancia administrativa. Y ya van a ver seguramente después los tipos de recursos que hay. Y bueno, creo que con eso ya terminamos, así que espero pues atentas si tienen alguna consulta, alguna duda sobre el particular para poder ayudarlos. Muchas gracias, estimada doctora, por su grata ponencia. Y bueno, aquí hay una pregunta en el chat de parte de Gerson. Dice, doctora, una pregunta. En caso de notificarse a una persona que no maneje los servicios electrónicos y se encuentre en un lugar alejado en provincia por motivos de causa mayor, donde la disponibilidad de comunicación sea poco probable, ¿el acto administrativo podría aplicar una sanción sobre ello para el implicado? Gracias de antemano.
Ujú. A ver, es un caso que nos ha puesto Gerson. Bueno, acá lo que dice, a ver, para entender un poco la pregunta, es que hay una notificación a una persona que no maneja los medios electrónicos y que vive en provincia, ¿no? Ya, a ver, dice, donde hay poca disponibilidad de comunicación. El acto administrativo podría aplicar una sanción sobre ello para el implicado. Gerson, yo te invito a que puedas prender tu micro para que me aclares un poco cuál es tu duda. ¿Tu duda está sobre la notificación que se haga a esta persona por correo electrónico pese a que no maneja los medios electrónicos? ¿O tu duda va por la decisión de la entidad? Sí, doctor, buenas noches. Sí, justamente mi pregunta era sobre la administración en sí, porque digamos de que mi pregunta decía de que si una persona en sí viaja a, digamos, la provincia, donde la comunicación obviamente va a ser casi nula, por ejemplo, este, y el acto administrativo aplica, digamos, una tercera notificación para la persona en sí, entonces, obviamente la persona quien está en provincia no tiene la culpa de no recibirla. Entonces, podríamos decir de que la autoridad en sí puede aplicar una sanción a ese acto o simple y llanamente podríamos ver otro tipo de normas, otro tipo de formulación. Ya, gracias por la aclaración. Ahí lo primero que te debería decirte es que para que haya una notificación vía correo electrónico a la persona, el administrador lo tiene que haber autorizado en un escrito o mediante correo electrónico. Tiene que haber indicado a la entidad administrativa que emite el acto administrativo que le está dando su autorización para que se le notifique y comunique cualquier decisión de un procedimiento administrativo por correo electrónico. Si no hay esa autorización, el deber de la entidad pública es que el acto administrativo sea notificado al domicilio del administrado. Y si el administrado no ha indicado un domicilio cierto, no se le conoce, o si lo ha indicado, ¿no? Y no existe, y no es posible, digamos, poder notificarlo en su domicilio, va a aplicarse este orden de prelación que hemos visto, ¿no? Si no es posible hacer la notificación al domicilio del administrado, lo que va a corresponder es que se le pueda primero ver si es que esta persona también maneja un correo electrónico, algo donde pueda ser notificado de este acto administrativo. Y en tercer lugar, si pese a ello no tiene respuesta del administrado, ya hemos visto que hay dos posibilidades de respuesta y que hay 2 días para que el administrado también dé esta respuesta de que ha sido, ¿no?, válidamente notificado. Si no está en el domicilio, no ha tenido respuesta por algún otro medio con el cual puede dejarse constancia de la notificación, la tercera opción que tiene la entidad pública es notificarlo con una publicación en el diario oficial o en algún otro diario de mayor circulación. Y si a pesar de todo eso, que no se hayan cumplido estos requisitos, la entidad notifica un correo electrónico que de repente encontró por ahí y que según la entidad podría pertenecerle al administrado, y esta persona no maneja, digamos, estos medios, si hubiera algún vicio, yo creería que sí, porque esta persona no brindó su autorización para que se notifique en esa dirección, y en segundo, porque no se habría cumplido el procedimiento o el orden de prelación que debe de cumplirse, porque si no se cumple, hay sanción de nulidad de la notificación. Es decir, no se considera válidamente efectuada. Espero haber resolvido tu pregunta, Gerson. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas Ok. gracias por su respuesta, doctora. Hay otra pregunta en el chat de parte de Edu. Dice, ¿el acto administrativo con un procedimiento irregular que vulnera un derecho fundamental se convalida o retrotrae el procedimiento? Ujú. Bueno, el acto administrativo, claro, como hemos visto, uno de los requisitos de validez del acto administrativo es que cumpla un procedimiento regular, ¿no? Hay un procedimiento que no va a ser un procedimiento discrecional que la autoridad administrativa se invente, por ejemplo, ¿no? Siempre tiene que estar amparado o enmarcado en una norma particular, ya sea una norma de creación de una institución pública o la propia normativa que regule la propia organización interna de la entidad. Entonces, en principio, el acto administrativo tiene que cumplir con este procedimiento regular previo antes de su emisión. En cuanto a la pregunta, ¿el acto administrativo con un procedimiento irregular que vulnera un derecho fundamental se convalida? No, no se convalida. Lo que ahí tendría que hacerse, ¿no?, es cuestionar precisamente la validez porque no se habría cumplido el procedimiento regular, que es una de las condiciones del acto administrativo, y más aún porque
Claro, acá está diciendo que vulnera un derecho. Entonces, no solamente estaríamos hablando de que el acto administrativo no cumple con el procedimiento regular, sino que también es contrario al ordenamiento jurídico. Es decir, habría dos tipos de vicios. Un vicio en cuanto a su objeto o contenido, porque estaría vulnerando el ordenamiento jurídico al no reconocer un derecho fundamental. Y en segundo lugar, porque no habría cumplido con el procedimiento regular previo. Muchas gracias, estimada doctora, por absolver. Esas han sido las dos preguntas propuestas por nuestros participantes. Bueno, agradecerle de parte del equipo de Bill Doyer por su tiempo y por acompañarnos en esta noche y esperamos contar con usted en una siguiente oportunidad y que tenga, bueno, una buena semana. Muchas gracias a todos. Buenas noches y que tengan excelente semana. Gracias, doctora.